por favor, el libro de Segundo de Samuel, o el libro Segunda de Samuel, como usted quiera llamarlo. Y mientras usted está buscando, yo voy a explicar un poquito la historia en breves palabras, la historia del rey David. ¿Conocemos al rey David? ¿Sí? Todos los que estamos acá, la gran mayoría, conocemos lo que era el rey David. El rey David era o fue, ¿no?, específicamente, uno de los mejores reyes de Israel. Este rey era íntegro de corazón, este rey amaba a Dios, este rey, si uno lo veía, decía, bueno, como mañana tenemos elecciones, ese es el rey que yo quiero votar, porque es el rey que nos lleva a la victoria, el rey que ama a Dios, el rey que realmente está en el trono y es ungido por el Señor. Y eso es lo que nosotros veíamos, o lo que el pueblo de Israel veía en David, y podía observar un referente en donde ellos querían seguir a esa persona. Ahora, así como nosotros vemos a David, o el pueblo de Israel veía a David, nosotros lo vemos acá en la Escritura, y el pueblo de Israel lo veía en la vida natural, veían como un referente, también así todo, David tenía sus falencias, tenía sus limitaciones. No era un ser perfecto, no era alguien que no podía siquiera tener una fisura dentro de todo lo que él hacía. Y nosotros, cuando vamos al segundo libro de Samuel, nosotros empezamos a ver cómo David, o qué es lo que hizo David. Específicamente, yo quería poder mostrarles el capítulo 11 del segundo libro de Samuel, en donde David, si usted no lo sabe la historia, yo se la voy a contar un poquito, en donde David estaba en su templo, tranquilo, estaba disfrutando de una linda tarde, y vio una mujer hermosa a través de una ventana. Esta mujer hermosa era la esposa de uno de sus generales que estaba en guerra, ¿sí? Esta mujer se llamaba Betsabé, y la persona que estaba en la guerra se llamaba Urías. Este Urías era uno de los referentes de los primeros guerreros de David, los guerreros más audaces, con mayor capacidad de liderazgo que David tenía. Él tenía su grupo de guerreros, porque en él, como les dije recién al empezar a predicar, veían un referente, ¿sí? Entonces, cuando él vio a esta mujer tan hermosa, dice la palabra que literalmente se enamoró de esta mujer, ¿sí? Obviamente era un amor que no era un amor al cual nosotros podemos considerar como correcto, sino que era un amor que estaba fuera de la voluntad de Dios, no estaba en la voluntad correcta con Dios. Todo el mundo lo podía ver de una manera, pero su corazón estaba corrompido, su corazón quería hacer algo malo. Y no solamente la historia termina ahí, sino que la historia empieza a tomar su curso, y en un momento determinado, él agarra y la llama a esta mujer para que venga al palacio, tiene relaciones sexuales con esta mujer, y ella queda embarazada. Ahí en el capítulo 11 lo van a poder ver, si usted después lo quiere leer, léalo, que va a decir todo lo que yo le estoy explicando. Cuando quedó embarazada esta mujer, ocurrió que él dijo, bueno, todo el mundo se va a enterar de lo que sucedió, porque mis súbditos, los más cercanos, todos vieron que esta mujer Betsabé entró en el palacio, vino, estuvo en mi alcoba y ahora va a tener un bebé. ¿De quién va a ser el bebé? Y no va a ser ni solamente mío. ¿Por qué motivo? Porque su marido, su esposo, estaba en la guerra, estaba lejos. Por lo tanto, empezó a temer el qué dirán. Empezó a decir, bueno, toda esa integridad que yo estoy mostrando, van a poder descubrirme y van a tener una rebelión, o va a haber algún problema, el mundo natural me va a ver. ¿Y qué fue lo que hizo este David? Llamó a su principal y le dijo, mirá, hay un hombre llamado Urías en el frente de batalla. Bueno, este hombre que está en el frente de batalla, yo quiero que me lo mandes a traer. ¿Por qué? Porque le quiero hacer un agasajo, ¿sí? Lo manda a traer del frente de batalla, y cuenta la historia que él le dice, bueno, ahora tenés que ir a tu casa para poder estar con tu esposa, porque has luchado tanto, y la verdad que mereces un descanso. Y él, en su integridad, que realmente Urías tenía una integridad, él dijo, no voy a ir
a poder descansar, porque mis compañeros que están en el frente de batalla están luchando, están yendo para adelante, y yo no puedo estar con mi esposa teniendo una intimidad sabiendo que mis compañeros están en la guerra y están a punto de morir. No, no puedo hacer eso. Si usted quiere, rey, yo puedo dormir acá, en el mitad del palacio, pero no puedo ir a mi casa para poder estar con mi esposa. Y David dice la palabra que se sorprendió. ¿Por qué? Porque dice, este hombre, la verdad que tiene una integridad terrible. Tiene una integridad por donde lo mire. ¿Qué voy a hacer? Dice el rey. Lo voy a emborrachar y borracho, sí, se va a ir para la casa. Entonces, le empezó a dar una copita, le empezó a dar la otra. Y dice que borracho y todo, este Urías se quedó durmiendo en el palacio. Al ver el rey David que no podía hacer absolutamente nada con Urías, ¿qué hace? Lo envía de vuelta a batalla, pero lo envía con una carta. Que esa carta decía, escúchame, al general, en este caso, cuando se llevaba un recado o algo, uno no iba con un mensaje, iba con un sello del rey, ¿sí? Lo que quiero decir, no es como ahora, que nosotros tenemos un correo, que nosotros no. Las cartas iban llevadas por los mensajeros. En este caso, lo llevó el mismo Urías, llevó en su mano la sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque en la carta decía, coloquen a Urías, el hitita, en las primeras líneas, y cuando empiece la batalla, ustedes retrocedan y dejan que el enemigo lo mate. Bueno, la historia así sucedió, ellos fueron a batalla, Urías murió, y resulta la historia que David se terminó casando con Betsabé. Qué íntegro que es este rey David, ¿no? Tiene un corazón dado a Dios terrible. Ahora, ustedes fíjense cómo dentro de la integridad de ese hombre, detrás había algo mucho más oscuro. Había no solamente un pecadito, sino que había una planificación, había todo un contexto de pecado, que él tuvo la oportunidad de poder arrepentirse delante de Dios, pero no, planificó la muerte de una persona, planificó también un heredero con esta mujer, planificó el asesinato, planificó traerlo, hizo una serie de pasos que le habían dado la oportunidad para que él se pueda arrepentir, pero así no quiso. Y yo lo que empiezo a ver de este David es cuántas veces nosotros tenemos o podemos observar en nuestra vida esas cosas ocultas que muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que hacemos. ¿Por qué traje esta palabra a memoria? Porque hoy a la mañana, temprano, cerca del mediodía, me tuvieron que sacar un molar, una muela. Pero cuando me miraban la muela por arriba, la muela estaba perfecta. No tenía nada, no tenía una carie, no tenía nada, pero a mí me dolía. Tomaba un poquito de agua y me dolía, tomaba un poquito de agua y me dolía, o comía de ese lado y me dolía. Y yo digo, algo me tiene que pasar. ¿Por qué? Porque en la muela de adelante me hicieron un conducto, o sea, te matan la raíz. Y yo creía que era la muela delantera, pero resulta que era la muela que seguía a esa muela que me hicieron el conducto. La doctora me agarra y me dice, no puede ser que te siga doliendo esa muela, porque esa muela le matamos toda la raíz. No sé si usted alguna vez hizo un conducto. En el conducto usted tiene el diente así y le tienen que matar las raíces que agarra la muela que se lo sostiene con la dentadura, ¿sí? Cuando matan esas raíces, usted pierde la sensibilidad de la muela, ya no tiene dolor, literalmente, porque la muela simplemente está sostenida con unos ganchitos que ponen, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, lo que me dijo la doctora era, no te puede doler. Vamos a ver y vamos a sacar una radiografía. Me puso así, de costadito, me sacó una radiografía y en el molar de atrás, desde abajo hacia arriba, se había hecho una carie. Imposible de poder ver con los ojos humanos, ¿sí? O sea, si uno lo miraba así, no lo podía ver. Se podía ver con la radiografía. Y esa radiografía develó lo que había atrás, que empezaba esa pudrición, que era lo que me estaba haciendo doler constantemente y no podía aguantar. Ahora, en resumida, la historia es la extracción de la muela hoy al mediodía, y yo cuando agarré la muelita así, que la subí al estado, y que decía alguno, ¡ah, qué asco! Hasta a mí me agarró asco también, pero no podía dejar de subirla. Así que, si usted tiene una ofrenda, el ratón Pérez está esperando, ¿sí? No hay ningún problema, sepa de que lo vamos a meter ahí abajo de la almohada.
Y en la muelita, así de costado, se veía que estaba la infiltración de las bacterias que, por supuesto, estaban comiendo la muelita. La muela no deja de ser bacterias que empiezan a comer, ¿vio? Empiezan a comer. Es un bichito que empieza a comer la muela por adentro hasta que llega a un nervio sensitivo. Ahora, ¿por qué le digo todo esto? ¿Y por qué quiero hacer esta analogía con esto que le pasó a David? Porque muchas veces, a simple vista, no se ven las cosas, sino que muchas veces detrás, oculto, a visión de rayos X, por como yo titulé esta prédica, la visión de rayos X. Esa visión de rayos X que tiene una persona llamada Espíritu Santo. Este Espíritu Santo tiene una visión de rayos X que nos puede desintegrar en nuestra intimidad, nos puede desnudar el alma, nos puede descifrar las intenciones de nuestro corazón y nos puede decir exactamente cómo nosotros estamos delante de Dios. Cuando nosotros tenemos una relación con el Espíritu Santo, cuando tenemos una comunión con el Espíritu Santo, viene en esta analogía de David, usted busca el capítulo 12, versículo 9, y va a ver cómo, vamos a leer en el versículo 7, y va a ver cómo literalmente en esta analogía, en David va a ocurrir con un profeta, pero en nosotros tiene que ocurrir con el Espíritu Santo, con Dios mismo tocando nuestro corazón, que eso es lo que va a venir a hacer el Señor en nuestra vida hoy, en esta noche, y a partir de toda esta semana para poder escuchar esta palabra. Y dice la palabra de Dios, versículo 12, capítulo 7 del segundo libro de Samuel. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. ¿Cuál aquel hombre? Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué tomo esa referencia? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que está hablando acá el profeta? Está diciendo: vos hiciste algo cometiste. Si no lo hubieras hecho, yo te hubiera dado aún muchísimo más y muchísimo más. Ahora, ¿qué fue lo que hizo David? ¿Cómo lo desnudó el Señor a David? Y si vamos un poquito más atrás en el versículo 1, miren lo que dice la palabra, o sea, 12:1 del segundo libro de Samuel. Jehová envió a Natán a David, o sea, Dios envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, el que tal la hizo es digno de muerte. Y ahí es donde está la palabra que usted había leído, porque y debe pagar con la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y el versículo 7 que leímos recién: entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Lo expuso de tal forma que le dijo: vos sos el pecador. Y yo hoy vengo a decirte claramente que nosotros cuántas veces estamos viendo el pecado en la otra persona y no estamos viendo el pecado que estamos viviendo en nuestra vida. Lo que estamos haciendo nosotros muchas veces con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras formas de vivir delante de Dios, con nuestra falta de oración, con nuestra falta de compromiso, con nuestra falta de voluntad para seguir la palabra de Dios y ponernos firmes en el Evangelio y decir: yo, Señor, por ti tengo que morir. Por ti tengo que predicar de otra manera completamente diferente. Por ti tengo que buscar a los perdidos de otra manera completamente diferente.
Por ti tengo que dejar esta vida que estoy viviendo y darte mi vida entera de otra manera completamente diferente, viviendo un evangelio light, viviendo un evangelio tranquilo, viviendo un evangelio en donde es fácil, así como hacía David. Fíjense que David no se había dado cuenta hasta el último momento que el profeta vino y le dijo: tú eres el hombre. Mira, el Señor coloca el enojo hacia una persona como un asesinato. El Señor coloca la falta de comunión con su Santo Espíritu, la falta de comunión con su Santo Espíritu, como estar injuriando la palabra de Dios. Escuchen, cuando nosotros no cumplimos el propósito de Dios, yo lo explicaba el día viernes, cuando no cumplimos el propósito de Dios, lo que literalmente estamos haciendo es no cumpliendo el rol por el cual fuimos creados. Usted no fue creado para vivir en este mundo y ser uno más en este hermoso universo. Usted fue creado para adorar a Dios. Y cuando no cumplimos el rol y el propósito de adorar a Dios, a través de nuestros actos, de nuestras acciones, a través de la gran comisión, de predicar el evangelio, de hablar del Señor, de ir a buscar a los perdidos, de hacerlos constantemente, nosotros estamos en falta delante de Dios. No es que estamos haciendo menos, sino que no estamos haciendo lo que deberíamos hacer. Miren, muchas veces nosotros vemos a Dios como un jefe que nos dice: anda a la iglesia, lee 2 capítulos por semana, orá un poquito, saluda a algunos hermanos, esa es tu tarea fundamental. Después de ahí en adelante lo que hagas es bonus, ¿sí? Pero Dios lo ve completamente diferente. Es más, Él lo enseñó completamente diferente. Él dice: desprecia tu vida y entregámela a mí. Y a partir de esa acción es cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Ahora, yo les quiero preguntar a algunos de ustedes, inclusive a mí: ¿quién entrega completamente su vida a Dios? Ninguno. Por supuesto que no. Por supuesto que ninguno entrega completamente su vida a Dios. El único que entregó su vida a Dios fue Jesucristo. Pero ahora, usted empieza a medir un poquito con la misma vara cuán lejos está del Señor, cuán lejos necesitamos estar cerca de Dios, cuánto, así como el profeta increpó a David, hoy, ahora, en este momento, el Espíritu Santo te está empezando a increpar y a decirte y a movilizar tu corazón a lo poco que estamos haciendo delante de Dios, a lo poco que estamos haciendo teniendo el tiempo para poder lograrlo, teniendo el tiempo para poder invertir. Los jóvenes, ¿cuánto podrían llegar a dar? ¿Cuánto podrían llegar a brindar? Y eso oculto que nosotros tenemos en el corazón lo tenemos resguardado, porque nosotros sabemos los tiempos que tenemos, pero no lo sabe la otra persona. De la misma manera que la gente veía al rey David. Cuando veía al rey David, lo veían como brinda toda su vida para Dios. Pero por atrás era completamente diferente. Por atrás era oscuridad, era descompromiso, no era benevolencia para Dios. Ahora, ¿cuánto nosotros realmente le estamos dando a Dios? ¿Cuánto el Espíritu Santo hoy en esta noche nos está increpando, nos está llegando al corazón para que realmente miremos dentro nuestro qué es lo que estamos haciendo para Dios? Miren, en el versículo 12, un poquito más adelante, Él le dice: porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Qué cosa iba a hacer delante de Israel y a pleno sol? Exponer lo que estaba haciendo. Y es lo mismo que va a hacer Dios con nuestra vida cuando estemos delante de Él en el trono. Él quizás no va a exponer nuestra vida acá en la tierra. Recuerde que el profeta hacía la analogía del Espíritu Santo, y la exposición hace la analogía al juicio de Dios. Ahora, nosotros nos estamos comparando con un estándar muy bajo. Nosotros nos estamos comparando con un estándar de una persona que no tiene comunión con Dios. Pero nosotros no tenemos que compararnos con una persona que no viene a la iglesia. Nosotros tenemos que compararnos con Jesucristo.
Cuando encontramos esa analogía, empezamos a ver en nuestra vida cuánto compromiso tenemos con la obra de Dios, cuánto dejamos para Dios, cuánto transpiramos la camiseta para Dios. Yo les decía ayer que sí, es verdad, uno por obras no encuentra la salvación, pero uno manifiesta su salvación y su compromiso con Dios y su comunión con el Espíritu Santo a través de las obras que realiza. Y las obras que realiza es su cuerpo, es su iglesia, es vivir para Dios, es predicar su palabra, es estar constantemente trabajando para que el Señor se lleve la gloria, es constantemente estar haciendo para Dios, no quedándonos en un asiento simplemente para un relleno, sino haciendo algo mucho más grande para el Señor. Y ahí es donde nace la predisposición de una iglesia, donde nace la predisposición de que la iglesia crezca, y por sobre todas las cosas, nace en nosotros cómo el Espíritu Santo está obrando, cómo el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Miren, Pablo decía en el capítulo 7, versículo 17, de modo que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Pablo estaba diciendo, muchas veces me equivoco, pero yo sé que no es por causa del Espíritu Santo, es por causa de mí que me equivoco. Pero Pablo decía, eso es lo que no quiero seguir haciendo. O sea, él mismo tenía el mismo error que nosotros tenemos, pero eso no le eximía de no agarrar y tomar las riendas y decir, a partir de ahora, tengo que empezar a pelear la buena batalla de otra forma completamente diferente. Empezar a tener otra relación con el Espíritu Santo, empezar a vivir de otra manera con Dios, empezar realmente a hacer como hizo David en el Salmo 51. Miren, busca el Salmo 51, que yo le quiero mostrar cómo David experimentó esto, de qué manera él empezó a hablar y empezó a ser transformado, porque recuerde que después de esta historia, David fue perdonado, David fue restaurado, David se levantó, David creció, y no solamente creció, sino que después cuenta la historia un poquito más adelante, en 2 Samuel 12, 24, que David, una vez que fue restaurado, tuvo otro hijo con Betsabé. Y ese hijo, ¿sabe quién fue? El rey Salomón. El gran rey Salomón, que luego vendría, por supuesto, la dinastía que nosotros tenemos a nuestro Cristo Salvador. Fue restaurado, fue colocado por estima delante de Dios. Dios mismo lo restauró desde ese punto de putrefacción, literalmente, que tenía. Y es el mismo punto que el Espíritu Santo nos muestra hoy. Es el mismo punto en donde nosotros estamos. Porque nosotros quizás nos estamos comparando, como le dije recién, con una persona que quizás no predica el Evangelio, pero no nos tenemos que comparar con ese. Tenemos que compararnos con otro target, con otro estándar. Miren, ni siquiera conmigo. Con otro estándar completamente millones de veces más alto, hasta la infinito. O sea, no tiene nivel. ¿Se entiende? ¿Se entiende, iglesia? ¿Cómo es el compromiso delante del Espíritu de Dios? Miren, vamos a leer el Salmo. Y ahí cuando usted vaya leyendo el Salmo, va a ver cómo el Señor le va dando mucho más luz para poder entender cómo es la restauración a partir de estos rayos X que nos da el Espíritu Santo de Dios a nuestro corazón. Y dice David, luego de que viviera esto con Betsabé, usted mira un poquito ahí adelante y va a poder observar al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé vino a él Natán el profeta. ¿Sí? ¿Lo ve arriba? En la Reina Valera. ¿Sí? Esto sucedió y esto él lo vivió después que vino el profeta, después que vino el Espíritu Santo y nos habló. Esto es lo que sucedió. Miren, empezó diciendo David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. No dijo David, no, yo tengo una buena comunión con Dios, yo ando bien, voy a la iglesia las veces que puedo, leo, y a veces cuando puedo oro, y el pastor me mete presión. No, ¿qué dice acá? Dice, se arrepintió. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. O sea, no tuvo un corazón altanero diciendo, a mí nadie me tiene que decir nada porque yo doy todo de mí para
la iglesia, para la obra y para... No. Él tomó una actitud de sumisión y tomó una actitud en donde dijo, no, es verdad, tengo que hacer muchísimo más. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Fíjense que está tomando y se está dando cuenta de la rebelión que está teniendo. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él está diciendo literalmente es un pecado. Es un pecado cuando estamos en rebeldía con Dios. Y ahí es donde empieza a abrirse sus ojos espirituales, a partir del arrepentimiento, porque dice en el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué está diciendo? Sí, soy un pecador, conozco que soy un rebelde, pero lo voy a cambiar. Porque contra ti, versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Fíjense que está hablando de juicio, del juicio venidero. Cuando estemos allá, en el juicio venidero, que Cristo nos venga a buscar, el problema no es ser más o menos salvo, el problema es el juicio. Miren, la Biblia da un montón de requerimientos, un montón de explicaciones sobre el juicio, pero en verdad, la Biblia no da tanta luz de cómo va a ser el juicio. Lo que sí sé, que va a ser horrible estar delante de Dios y que Dios nos juzgue siendo hijos como aquellos que no cumplimos el plan y el propósito de Dios en nuestra vida, pudiendo haber dado mucho más, y Él se da cuenta del grado de pecado que tenía. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado he concebido mi madre. Y acá empieza a ver la misericordia de Dios. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Ahí está diciendo literalmente, ten misericordia de mí. Pero hay un corazón de arrepentimiento, hay un corazón que se está dando cuenta cómo está delante de Dios. Cuando nosotros tenemos ese corazón, cuando vemos eso, ¿vieron que yo les dije recién, David mostraba una cosa y era otra? ¿Vieron que yo les dije, la muela se veía bien, pero atrás estaba podridita? Nosotros delante del espejo, delante de todo el mundo, nos podemos ver de una forma. Pero inclusive David, miren lo que dice en el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Está diciendo, necesito el Espíritu Santo. Necesito ser limpio. No es suficiente con lo que hacemos. No es suficiente con lo que damos. Yo le podría hablar de la segunda parte del Salmo que es más lindo todavía. Pero yo quiero que usted se quede hoy con esto. Cuando David logró el arrepentimiento, dice la palabra de Dios que vino el profeta Natán y le dijo, ahora tu hijo va a morir. ¿Y saben lo que le pasó al hijo de David? Murió. ¿Y saben lo que sucedió, como le dije recién? Le volvió a dar otro hijo. Pero luego de este salmo, luego de que realmente David colocó un corazón y lo puso delante de Dios. Yo quiero que hoy en esta noche podamos sacar nuestro orgullo y podamos poner el corazón con orgullo y que Dios lo tome, lo haga así y lo coloque en toda su plenitud con un Santo Espíritu. Amén. ¿Quieren hacerlo junto conmigo? Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie.